En esta mañana, hermanos, quiero continuar con esta serie que hemos estado hablando acerca de la Navidad. Y hace 8 días, Dani, hay un sonido aquí muy... hace 8 días, el tema del mensaje fue 3 preguntas para considerar en Navidad. Y el mensaje estaba basado en Apocalipsis 1:5. Y una de las preguntas era, ¿puedo confiar en Jesús? Sí, porque Él es el testigo fiel. ¿Tiene poder Él para ayudarme? Sí, porque Él es el primogénito entre los muertos. Y dijimos que si Él tuvo el poder para resucitar, tiene poder para sacarnos de cualquier situación que nosotros estemos. Y en tercer lugar, la tercera pregunta era, ¿tiene Él cuidado de mi futuro? Y la respuesta es sí, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, siguiendo con este tema de las preguntas, el tema de hoy es una pregunta crucial o una pregunta muy, pero muy importante. Para empezar, hermanos, quiero citar una frase de un artículo escrito en una revista en diciembre 1 de 1993. El artículo, hermanos, describe una visita de un hombre llamado Ron Flynn, quien iba a explicar a personas racionales, personas de pensamiento libre, por qué ellos no deberían celebrar la Navidad. Y en 1993, él publicó un artículo llamado El problema con la Navidad. Y como un humanista secular, este hombre urge a otros no creyentes, ¿verdad?, a ignorar la Navidad. Y esta es la frase que él usó. Él dijo, si Jesús no es tu Salvador, Navidad no es tu fiesta. Si Jesús no es tu Salvador, Navidad no es tu fiesta o no es tu celebración. Bueno, hermanos, este hombre tenía un punto, porque si tú no crees que Jesús es quien dijo ser que Él era, pues no hay ninguna razón para que celebres su venida. Sin embargo, hermanos, nosotros los cristianos creemos, ¿verdad?, que hace 2000 años algo pasó, algo sobrenatural, algo totalmente fuera de lo ordinario, algo humanamente inexplicable. Nosotros creemos, hermanos, que Dios invadió nuestro mundo en forma de un pequeño niño. Algo pasó que nunca había pasado antes, algo pasó que nunca ha vuelto a pasar. Creemos, hermanos, que hace mucho tiempo, en un lugar olvidado del Imperio Romano, en una pequeña villa en donde no había lugar en el mesón, un niño nació de una pareja común, corriente, temerosa, quienes envolvieron a ese bebé y lo acostaron en un pesebre. Nada podía mirarse más oscuro e intrascendente, solo otro bebé judío, solo otra madre cansada, agotada, solo otro padre preocupado. Jesús, hermanos, no fue el único bebé en Belén. Yo creo que Él no fue el único bebé que nació esa noche en Belén. Hoy, hermanos, y cada día millones de bebés están naciendo alrededor del mundo. Tal vez los números no serían tan altos 2000 años atrás, pero podemos seguramente asumir que Jesús fue uno de muchos miles de bebés que nacieron ese día. Lo que estoy tratando de exponer, hermanos, es que creemos algo extraordinario acerca de un bebé normal, nacido en un lugar normal, de una pareja de padres normales. Pero ese bebé, hermanos, y no otro, era Dios en forma humana. Ahora, pero ¿cuáles eran las probabilidades? Cuando se trata de la Navidad, hermanos, nosotros sin ninguna duda o vergüenza confesamos que detrás de los cantos, de las decoraciones, de las fiestas, detrás de los conciertos,
detrás de los sermones, detrás de todo, descansa la innegable verdad histórica que hace 2000 años Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y no solo creemos eso, sino que hemos afirmado nuestra vida sobre ello. Pero, ¿qué si no es verdad? ¿Qué si no habría nada detrás de todos los cantos y de toda la celebración? ¿Qué si Jesús fue solo otro bebé? ¿O qué si en realidad Él nunca vino? Déjeme decir una vez más la frase de este hombre. Si Jesús no es tu Salvador, la Navidad no es tu fiesta, o sea, no es tu celebración. Hermanos, cuando leemos la historia del nacimiento de Jesús, no podemos ignorar, hermanos, el hecho de que muchas personas no estaban listas para su venida y muchas no creyeron. Mucha gente no lo creyó. Aún entre la gente que conocía a María y a José, algunos tenían sus dudas. Entonces la pregunta central o la pregunta crucial es esta: ¿es verdad? ¿Realmente vino? ¿Es Jesús realmente el que había de venir? Entonces, para meditar acerca de esto de manera apropiada, quiero que entonces vayamos al libro de Mateo, capítulo 11, versos del 1 al 3. Y es la historia de Juan el Bautista, a quien el rey Herodes había puesto en prisión porque no le gustaba la manera en que Juan lo confrontaba acerca de su pecado. Entonces, mientras estaba en la prisión, Juan el Bautista hizo una pregunta que va directo al corazón de la Navidad. Y dice ahí en Mateo 11, del 1 al 3, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? En otras palabras, ¿eres tú el Mesías? Hermanos, esta pregunta se sigue escuchando a través del tiempo. Y es una pregunta que hombres y mujeres de este siglo, del siglo XXI, siguen haciendo. Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú realmente el Hijo de Dios? ¿O deberíamos esperar a alguien más? Tal vez, hermanos, alguien piense que esas preguntas son como un sacrilegio, ¿verdad? ¿Cómo pensar eso? Pero Dios no, hermanos. Él no está intimidado por el escepticismo de la gente. Tampoco tiene problemas con nuestras dudas. Después de todo, hermanos, son asuntos eternos los que están en juego. Si Jesús es el Mesías, entonces es mejor que esté seguro acerca de ello. Y si no lo es, entonces sería mejor pensarlo tan pronto como podamos, para que podamos encontrar quién es el verdadero Mesías y seguirlo. Hermanos, los judíos no creían en él y siguen ellos sin creer. Aunque hay una rama, ¿verdad? Hay un grupo que se llaman los judíos mesiánicos, que ellos sí creen en Jesús. La verdad yo conozco muy poco realmente. La mayoría de los judíos no creen en Jesús. Muchos de ellos, especialmente los guías, ¿verdad? Cuando uno va a Israel, muchos de ellos incluso son especialistas en temas del cristianismo. Y uno piensa que porque le explican todo, ¿verdad? Como todo esto, todo lo que está en el Nuevo Testamento, uno piensa que tal vez son cristianos, pero no. Muchos de ellos, por ejemplo, yo conozco uno de ellos en particular, Alfredo Levin. Él cuando yo lo empecé a oír, yo pensé que él era cristiano porque él es un guía y todo, dice todo el Nuevo Testamento, pero él no es cristiano, o sea que él es judío, él es especialista en temas, y ese es su grado de él, es especialista en el Nuevo Testamento, es especialista en temas del Nuevo Testamento, pero no es cristiano. En una ocasión, un amigo mío, Richard, hablábamos y me decía: ¿por qué crees tú que los judíos no creen en Jesús? Y hablábamos varias cosas y él me decía, pues tontos no son los judíos.
¿Por qué no creerán? Entonces solamente hay una razón. Ahí en Juan 12:40, citando Juan a Isaías 6:10, dice que el Señor cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. O sea, esa es la razón por la que no creen. O sea, porque tontos no son, pero hay una razón. Pero ellos, la mayoría de ellos no creen, ellos están esperando todavía al Mesías que venga. Es interesante, hermanos, porque nosotros estamos esperando al Mesías y ellos también están esperando al Mesías. Y cuando uno tiene una plática así con ellos, ¿verdad? Puede estar de acuerdo. Cuando tú estás esperando al Mesías, yo también. Pero nosotros lo estamos esperando por segunda vez a que Él venga y ellos lo están esperando por primera vez. Entonces, bueno, ahí se va a resolver todo, ¿verdad? Pero lo vuelvo a repetir, muchos de ellos no creen en el Mesías, solamente lo toman como un hombre más. Entonces, una pregunta crucial. Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Entonces, quiero en esta mañana, hermanos, dar la respuesta a esta pregunta en 7 declaraciones. Hay muchas líneas de evidencia que podríamos seguir para responder esa pregunta, pero me quiero enfocar en una que los judíos del primer siglo podían haber entendido. Los estudiosos de la Biblia, ¿verdad?, dicen que el Antiguo Testamento contiene 300 referencias a la venida del Mesías. O sea que si tú empiezas en Génesis y vas hasta Malaquías, tú puedes encontrar algo acerca del Mesías prometido en virtualmente cada libro. Entonces, de estos cientos de referencias, quiero enfocarme en 7 profecías en particular que nos ayudarán a contestar la pregunta, ¿eres tú el que había de venir? Entonces vamos a entrar. Primera profecía, nacido de mujer. Empezamos, hermanos, en Génesis 3:15, que nos lleva, ¿verdad?, hasta la caída de la humanidad, en los momentos en que Adán y Eva pecaron en contra de Dios. Sintiendo los dolores de la culpa y vergüenza, ellos se escondieron del Señor. Y esto es lo que dijo Dios a la serpiente quien los engañó. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la mujer suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Encontramos 3 oraciones de juicio, hermanos, en este verso. Primero, va a haber una permanente rivalidad, hostilidad entre la serpiente y la mujer. Eva ahora sabe que la serpiente no puede ser confiable. En segundo lugar, va a haber 2 líneas de población en constante lucha, una contra otra. Aquellos que siguen el camino de la serpiente, ¿verdad?, o del enemigo, van a estar peleando continuamente contra aquellos que siguen el camino del Señor. Y en tercer lugar, va a venir alguien quien al final destruirá el poder de la serpiente herirá su calcañar en la crucifixión, pero en ese mismo evento, el Mesías aplastará la cabeza de la serpiente. Porque aunque una herida en el calcañar, ¿verdad?, es dolorosa, una herida en la cabeza es fatal. Entonces, nacido de mujer. Ahora, ¿dónde encontramos esta promesa cumplida? En Mateo 1:18 dice, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer. Número 2, segunda profecía, descendiente de Abraham. Y esto es muy fácil de ver, hermanos. Solo podemos ir al primer verso del Nuevo Testamento, Mateo 1:1, que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sabemos, hermanos, de Génesis 12, que Dios intentó bendecir a todo el mundo a través de los descendientes de Abraham, pero él era un hombre viejo y no tenía hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haría Dios eso? Él obró un milagro grandioso en el cuerpo de Abraham y de Sara, y aunque Abraham era de 99 años y Sara de 89, Dios les dio la fuerza sobrenatural para que Sara concibiera, e Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Luego empezó, verá, la línea Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, la nación de Israel. Y 2000 años después, Jesús nació como parte de la línea de Abraham, descendiente de Abraham. Número 3, de la tribu de Judá. Consideremos las palabras de Génesis 49:10. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando,
hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. O sea que en un lenguaje poético, Jacob, ya en sus años de anciano, predijo que el Mesías, ¿verdad?, quien tiene el cetro de poder y el bastón de mando, vendría de Judá. Un día todas las naciones le rendirían tributo. Jesús vino de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5 lo llama el león de la tribu de Judá. Número 4, descendiente de David. En 2 de Samuel 7, del 12 al 16, Natán viene a David y le promete que nunca faltará un descendiente que se siente en el trono de Jerusalén. Jeremías 23:5 clarifica esta promesa diciendo lo siguiente. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un renuevo justo. Él reinará con sabiduría en la tierra. ¿Quién sería este, hermano? ¿Quién sería? De regreso a Mateo 1:1, dice, Jesucristo, hijo de David. Cuando Gabriel vino a María, él le dijo que el hijo que nacería tendría estas características. Fíjese, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, descendiente de David. Número 5, anunciado por Juan el Bautista. Cuando Isaías profetizó 700 años antes de Cristo, él predijo un antepasado quien anunciaría la venida del Mesías. En Isaías 40, verso 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías 3:10, hermanos, dice que él prepararía el camino para la venida del Señor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, si vamos a Marcos 1, cuando Marcos cita el Antiguo Testamento, él combina, fíjense, las profecías, combina Isaías 40 y Malaquías 3. Y fíjense lo que dice en Marcos 1, del 1 al 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz se clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. O sea, si usted se fija, Marcos en esos 3 versículos habla tanto de Isaías como de Malaquías. Y luego él entonces, inmediatamente después de eso, Marcos introduce a Juan el Bautista en el verso 4. Fíjese de esta manera, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Otra versión dice que cuando está hablando en los versículos 1 al 3 acerca de que iba a venir alguien, una versión dice, ese mensajero era Juan el Bautista. Entonces tenemos el cumplimiento de Isaías 40 y de Malaquías 3 en Mateo 3, Mateo 11, Marcos 1, Lucas 1 y Lucas 7. Hermanos, los escritores del Nuevo Testamento entendieron que esos pasajes del Antiguo Testamento fueron cumplidos en el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, número 6, nacido de una virgen. Cuando el rey Acaz dudó de la promesa de Dios, el Señor le dijo, te voy a enviar una señal que te va a sorprender. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, no sabemos o no importa cómo Acaz entendió esto. O sea, no hay manera de que él podría haber visto esos 700 años después, ¿verdad? No, pues eso sucedió 700 años después. O sea, que no había manera en que podría haber visto eso él, pero Dios haría posible que eso pasara a través del milagro del nacimiento virginal. Ahora, no tenemos que sorprendernos de esto, porque cuando el ángel habló a José en un sueño, él dijo allí en Mateo 1:22, todo esto aconteció, fíjense, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y luego cita Isaías 7:14 en Mateo 1:23, fíjense lo que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que todo estaba ahí. Ahora, la última es nacido en Belén. Es la última profecía, nacido en Belén. Bueno, como digo, hay muchas más, pero solamente estoy trayendo 7. Nacido en Belén. Ahora la línea se extiende aún más lejos. No solamente el Mesías nacería de una virgen, Dios ahora especifica exactamente en dónde él habría de nacer. Miqueas 5:2 dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aunque Belén era pequeña e insignificante, el Mesías nacería ahí. Pero lo grandioso, hermanos, es que Miqueas dio esta profecía 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y déjeme decirle algo, todos los líderes judíos sabían esto. Sabemos que ellos lo sabían porque cuando los hombres sabios, ¿verdad?, los magos aparecieron en Jerusalén buscando al rey de los judíos, el rey Herodes les preguntó a los escribas acerca de ello. Y fíjense lo que contestaron. En Mateo 2, del 1 al 6 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y luego en el verso 6, ellos citan Miqueas 5:2. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, en otras palabras, cuando Herodes llama a estos sabios a que le digan dónde iba a nacer el Cristo, como que ellos dijeron, pues es muy fácil. Todo mundo sabe que el Mesías va a nacer en Belén. Entonces aquí tenemos 7 profecías acerca del nacimiento de Cristo. Nacido de mujer, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, descendiente de David, anunciado por Juan el Bautista, nacido de una virgen y nacido en Belén. Hermanos, son 7 diferentes profecías pronunciadas por 5 diferentes personas a través de 1200 años. Y todas ellas fueron cumplidas en el nacimiento de Cristo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién es Él? Él vino exactamente como Dios lo prometió. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas. Y en Lucas 24:25, después de su resurrección en el camino de Emaús, Jesús habló a 2 discípulos y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, ahora solo les he dado 7 profecías alrededor de su nacimiento, pero hay más de 300 profecías acerca de la vida de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Pudo haber pasado esto por casualidad? Considere cómo estas 7 predicciones se acomodan perfectamente. En primer lugar, nacido de mujer. Bueno, la gran mayoría de la gente entra en esa categoría, ¿verdad? Luego dice descendiente de Abraham. Eso es menos común. Luego dice de la tribu de Judá, menos común aún. Descendiente de David, o sea, más específico. Anunciado por Juan el Bautista, más difícil. Nacido de una virgen, o sea, solo Jesús entra en esa categoría. Nacido en Belén, eso es extremadamente específico. Entonces, cuando tú consideras toda la evidencia, tienes que admitir que solo una persona llena todos estos detalles, Jesucristo. No podría ser alguien más. Cristo cumplió más de 300 profecías. O sea, lo que estoy diciendo es, cuando hablamos de la historia de la Navidad, ya sea que pasó por casualidad
¿O es el Hijo de Dios quien vino del cielo a la tierra? Hermanos, y eso nos trae de regreso a la pregunta de Juan en Mateo 11. ¿Eres tú el que había de venir? Por eso les digo, ¿verdad? Que yo tengo varios conocidos judíos y la verdad, pues los estimo, ¿verdad? No digo que son mis amigos, pero los conozco a ellos. Pero ellos están todavía con eso. ¿Eres tú el que ha de venir? O sea, que ellos no creen que vino. Hermanos, esta pregunta en Mateo, ¿eres tú el que había de venir? Fíjense, es interesante, hermanos, que Jesús no le respondió a los discípulos de Juan apelando al cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Él podía haber usado ese argumento, pero no lo hizo. O sea, él podía haber dicho cuando dijeron, ¿eres tú? Sí, mira todo lo que se cumplió. Podía haber dicho eso, pero no lo hizo. En lugar de ello, él apeló a la prueba de vidas cambiadas por su poder. Él les dijo a los discípulos de Juan que regresaran y le dijeran lo que ellos habían visto con sus propios ojos. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos resucitados, y las nuevas del Evangelio son predicadas a los pobres. Eso dice ahí en Mateo capítulo 11, ¿verdad? Fue precisamente porque él cumplió todas esas profecías que estaba capacitado para hacer esos milagros. Todo viene junto. O sea, las profecías establecen su identidad y los milagros demuestran su poder. Déjeme hacer esto personal, porque Él es el Salvador prometido. Él tiene poder para cambiar tu vida. Él tiene poder para cambiar nuestras vidas. Si Él no es el cumplimiento de estas predicciones, entonces no tiene ningún poder. Pero por el perfecto cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, Él tiene poder para cambiar nuestras vidas hoy. Y eso, hermanos, me trae de regreso a las palabras del hombre que mencioné al principio. Si Jesús no es tu Salvador, Navidad no es tu fiesta. Navidad no es tu celebración. Y está en lo correcto. Si Jesús no es tu Salvador, Navidad no es realmente Navidad para ti. Es solo un día de fiesta común. Navidad realmente es una verdadera fiesta para aquellos que adoran a Jesús como su Salvador y Señor. Esa fiesta pertenece a aquellos cuyas vidas han sido cambiadas por el poder de Cristo. Todos los demás solamente son espectadores. ¿Él es el que había de venir? Sí, sí lo es. ¿Él es tu Salvador? Bueno, no puedo responder esa pregunta por ti. Tú tienes que responderla por ti mismo. Alguien quizás lo rechaza, pero Él sigue siendo el Mesías. Alguien tal vez diga, no lo necesito, pero Él sigue siendo el enviado. Alguien tal vez diga, dame más argumentos. Cuando los argumentos terminan, Él sigue siendo el Mesías. Hermanos, al final, Navidad necesita volverse algo muy personal. ¿Qué harás con Jesús? Él no entrará en tu vida a la fuerza. Él te ama, Él vino por ti, Él murió por ti. ¿Qué harás tú con Él? Todo lo que puedo yo decir, o lo que puedo hacer es decir lo que sé. Pero después de todo, pues la elección es de cada uno, ¿verdad? Él es enviado. Mi pregunta es, y ojalá la respuesta sea así, ¿Él es tu Salvador? Eso es algo muy crucial, hermano. Por eso le puse a este sermón una pregunta crucial. ¿Eres tú el que había de venir? Y por todas las evidencias, sí es el que había de venir. Pero la pregunta era para nosotros, ¿realmente es tu Salvador? A veces tal vez en algún momento, en lo más profundo, por ahí de tu corazón, a lo mejor hay ciertas dudas. Pero en esta mañana quiero que disipes todas esas dudas en tu corazón. Porque Él es el que había de venir. Él es el Mesías. Pero no sirve nada eso si realmente no lo recibes en tu corazón.
Quizás hay aquí, o lógicamente que esta predicación se va a oír, ¿verdad?, después también. Quizás haya personas que a lo mejor has estado en la iglesia por mucho tiempo, pero realmente nunca has hecho una decisión realmente por el Señor. Y tal vez simpatizas con el Evangelio, tal vez te gusta venir a la iglesia, tal vez hasta cantas, qué sé yo, pero realmente Él es tu Salvador. Quiero guiarte en esta mañana, quiero guiarlos en esta mañana a una pequeña oración que podría cambiar tu vida. Y antes de orar, te recuerdo que la oración es solo palabras, a menos que exprese el deseo de tu corazón. Y quiero que todos hagamos esta oración, aun si tú has sido cristiano por mucho tiempo. Es bueno reafirmar tu fe en Jesús. ¿Por qué no oras conmigo en esta mañana? Inclinas tu rostro, cierras tus ojos. Y te vuelvo a repetir, si tú eres cristiano está bien, ¿verdad? Pero es bueno reafirmar cada vez nuestra fe. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo. Di: Señor Jesús, querido Señor Jesús, te necesito en mi vida. Quizás tengas que decirle: por mucho tiempo he vivido sin ti. Creo que tú eres quien vino del cielo. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo que tú te levantaste de la muerte. Dile al Señor: ven a mi corazón y sálvame. Voy a repetir, a lo mejor has estado mucho tiempo en la iglesia, pero tal vez nunca has hecho esta oración. Si Jesús no es tu Salvador, entonces la Navidad no es tu celebración, no es tu fiesta. Pero por la gracia de Dios estás en esta mañana. Y yo sé que en este tiempo verá luces, regalos, fiestas, eso es aparte. Pero lo importante es de que tú recibas al Señor, de que realmente estés seguro. Él es el que había de venir. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Quizás todavía alguien aquí, a lo mejor aquí mismo está todavía con esta duda. ¿Es el que había de venir o vamos a esperar a otro? Bueno, ahí está, ¿verdad? Por lo menos te he dado 7 profecías que se cumplieron en el misterio del Señor Jesús. Yo creo, sinceramente, Él es el Mesías y le he entregado mi vida y Él es mi Salvador. Que Dios, hermanos, todos necesitamos hacer un viaje a Belén. Y me refiero, no literalmente, ¿verdad?, pero como espiritualmente, para encontrarnos con Jesús, el que vino a nosotros. Y que Dios, hermanos, nos dé la fe para darle la bienvenida como nuestro Salvador, Señor y Rey. Póngase de pie, hermanos. Gracias, Señor. Eres tú el que había de venir. Gracias porque tú, Señor, eres el Mesías. Gracias, Señor, porque tú eres el que habías de venir. Aunque mucha gente, Señor, aún todavía no cree en ti, pero tu palabra dice que un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Gracias te damos, Señor, porque a nosotros tú nos das el privilegio, nos has dado el privilegio de conocerte, nos has dado el privilegio, Señor, de aceptarte en nuestro corazón. Y una vez más, que hay alguien aquí tal vez que por alguna razón nunca te ha aceptado, que en esta mañana, Señor, al escuchar esta palabra, no salga de este lugar, Señor, sin hacer esa oración, sin hacer, Señor, esa oración, sin invitarte a su corazón. Padre, gracias, gracias, gracias. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a reafirmar nuestra fe en ti. Ayúdanos a no dudar, Señor. Hoy hay tantas, Señor, corrientes doctrinales, tantas cosas, Señor, que crean muchas veces dudas en el corazón del creyente. Yo te pido, Señor, que tú nos guardes de todo eso, que nos permita, Señor, seguir adelante. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, aleluya. Te adoramos, te bendecimos. Mientras seguimos orando, tal vez alguien dice: yo quiero
pasar al altar y darle gracias a Dios o hablar algo más con el Señor, tú puedes hacerlo en esta mañana. Amén. Aleluya. Mientras seguimos orando, gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias.